multiplicación de Dios. ¿Sí? Usted ya sabe que Dios es Dios de multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Dios siempre trae suma y multiplicación. Pero a veces nosotros no podemos percibir esa manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Que en algunos momentos sí y en otros no vemos. ¿Sí? O todavía usted dice, yo todavía no he visto la multiplicación de Dios como quisiera en mi vida. Pero vamos a ver en este caso, en Mateo 14, del 13 al 21, donde alimenta a 5.000. Mateo 14, del 13 al 21. Y vamos a ver esa multiplicación que hay en esa parábola y en esa enseñanza. ¿A qué se está refiriendo Dios? Si tal vez fue literalmente así que Dios multiplicó los panes y los peces, pero siempre encontramos un mensaje más en esa palabra y en todas las palabras de Dios. La multitud de mensajes, la multitud de reflexiones, de revelaciones, de develaciones de la palabra es infinita en Dios. ¿Sí? De un mismo mensaje podemos sacar una infinidad de reflexiones de la palabra. ¿Sí? ¿Usted lo cree así? Amén. ¿Lo tienen todos allí? Bien. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué dice oyéndolo Jesús? Yo me fui un poquito más atrás. Jesús había oído que habían decapitado y dado muerte a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces él se aparta de ese lugar y se va en una barca a un lugar del desierto. Y cuando la gente lo oye, cuando la gente empieza a saber dónde Jesús va, dice que le siguieron a pie. Recuerden que él iba en una barca en el río, seguramente cerca de la orilla, y todo el mundo decía, allá va Jesús en aquella barca. Vamos, ¿sí? Y iban todos por la costa, recorriendo y esperando el momento oportuno en el cual Jesús se bajara y estuviera con ellos. ¿Sí? Mire, si nosotros tuviéramos que ir corriendo a donde Jesús está, ¿no? Y nos dijeran, allá va Jesús, Jesús va a pasar en algún momento por acá, y uno empiece a buscar por todos lados dónde está, en qué lugar está Jesús. Y esta gente estaba desesperada para que Jesús los tocara, los sanara, los hablara. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que en ese momento, cuando él se desciende, se baja, había una multitud. Y había una multitud, pero de gente enferma. Esa gente era la que estaba siguiendo, caminando, y tal vez otros llevando a la gente con muletas, con camillas, porque en ese momento no había silla de ruedas, pero lo llevaban con camillas. Gente tal vez que dentro del grupo iba gente endemoniada. Esa gente era lo que lo seguía. Esa gente era el que buscaba la presencia de Dios. No eran los sanos solamente, sino que había muchos, dice. En esa gran multitud estaban ellos y estaban los enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, era muy tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadme vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como unos 5.000, sin contar las mujeres y los niños. En el versículo allí donde dice, tuvo compasión de la multitud. Desde cuando Él estaba en los cielos, en su gran amor, Él ya estaba teniendo compasión de la multitud. ¿Y por qué le digo esto? ¿Cómo sabe usted, pastora, que Él ya tenía, cuando estaba en los cielos, compasión por la multitud? Porque lo vemos en un pasaje de Isaías, yo no se lo voy a hacer buscar, pero sí se lo voy a leer, en el cual dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Le tuvimos por golpeado, lo despreciamos y no lo valoramos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, fue humillado y el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas seremos sanados. El profeta Isaías ya está dando la palabra y estableciendo el por qué Jesús venía a la tierra. La compasión de Dios y el amor de Dios que se compadecía por una generación de vivientes que había en la tierra, desmejorada, degenerada, destruida. Y Él no podía ver que su generación o lo que Él había creado se destruyera, muriera, se secara y todo se lo llevara al infierno, el diablo. No se dio por vencido, sino que planifica algo y lo pone a Jesucristo como ese varón que iba a nacer en la tierra, iba a traer la palabra, pero también iba a traer la salvación, la sanidad. Se iba a compadecer de hombres y mujeres que estaban atados por el enemigo. En el versículo allí 15 dice, los hombres, cuando le dice, cuando anochecía se acercaron a Él los discípulos, ¿sí?, diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud que vaya por las aldeas y compren de comer. Los hombres, continuamente dando de dirección a Dios. El hombre, en nuestra propia naturaleza, no nos sujetamos a esperar o a preguntar o a pedir consejo de lo que Dios quiere hacer, sino que nosotros le decimos, Señor, ¿por qué no lo haces así? Señor, ¿no te parece que sería bueno que fuera así, cambiara esto, cambiara aquello, se fuera para allá, viniera para acá? Los discípulos no eran menos. Cuando vieron la gran multitud, la hora que era, no había de comer, van y le dicen, Señor, ¿y qué tal si no los mandara para que se vayan? Ellos mandando al maestro, el discípulo mandando al maestro. Imagínense un poco, ¿no? Ahora miren su postura. ¿Acaso no somos iguales nosotros? En nuestras oraciones no le decimos a Dios lo que tiene que hacer. ¡Claro que sí! Entonces tomemos esta enseñanza de lo que Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que nosotros no tenemos por qué mandarlo a Dios porque Dios ya sabe lo que tiene que hacer, ni cómo hacerlo. Soy yo y es usted quien tiene que saber cómo Dios va a hacer las cosas para poder alinearnos en el momento oportuno y en la forma correcta que Dios nos quiere. Pero como nuestra naturaleza continuamente quiere hacer lo contrario, nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Pero acá no hay ninguno de esos, ¿verdad? El hombre se llena de buenas intenciones, porque los discípulos tenían buenas intenciones. La gente estaba cansada, hacía tantas horas que estaban allí, estaban todos sin comer, era un lugar desierto, dicen, o sea que no había almacén, no había un delivery, no había pizza con mozzarella para comer, no había nada.
intenciones. Los hombres tenían buenas intenciones. Pero no estaba la visión y el propósito que Dios quería alcanzar y hacer en ese momento. Así es nuestra oración muchas veces. Cuando yo pretendo mandar a Dios que haga las cosas a mi manera, a mi forma, no tengo visión de lo que Dios pueda llegar a alcanzar o hacer, ni propósito, porque lo desconozco, porque estoy ejerciendo yo el poder, ejerciendo yo el mandato, ¿sí? Diciéndole qué es lo que Dios debe hacer. En el otro versículo, Él le dice que hay que alimentar a las personas. No tienen necesidad de irse, le dice Jesús, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, entonces hay que alimentar a las personas, porque Jesús había traído la multitud, no eran los apóstoles, era Jesús el que había acercado a esa multitud, era Jesús el que había traído a los enfermos, era Jesús el que había estado allí como un imán para la gente, para que todo el que estuviera enfermo fuera sano. Pero había hambre. Y el Señor le da la orden a los discípulos que ellos tenían que darle de comer. Jesús no es el que tiene que darle que comer a la gente. Somos nosotros, sus discípulos, los que tenemos que darle de comer a la gente. Jesús trae la multitud, Jesús sana a los enfermos, Jesús sana, liberta a los endemoniados, pero quien alimenta son los discípulos. Amén. No el milagro. En Jeremías 3:15, si usted quiere anotar por ahí, dice, entonces les pondré pastores conforme a mi corazón, que los apacentarán con conocimiento y entendimiento. ¿A quién Dios envía a alimentar su grey, su novia, su pueblo, su iglesia? A los pastores, a los apóstoles, a los profetas. ¿A quién le lee un encargo, una directiva de dirigir su iglesia? En Juan 21, en una oportunidad, Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas más que estos? Y Jesús le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos, dale de comer. Después le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y él le dice, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez le dice, ¿me amas, Pedro? Y él le dice, apacienta mis ovejas. En varios versículos Dios nos está identificando que quien tiene que alimentar, la ley son los discípulos. Porque él dice, yo les pondré a esos pastores un corazón con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, para dar alimento a aquellos que necesitan, que están hambrientos. En el otro versículo dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, le dice. No tenemos. La respuesta de todo hombre y de toda mujer en escasez. No tengo. No puedo. No me alcanza. El hombre en su debilidad, en su negativismo siempre, en sus limitaciones, mirando lo limitado de las cosas que tengo. Ay, no, ¿cómo voy a comprar un terreno si no tengo ni un peso para construir la iglesia? Lo digo por mí. Mirando mis limitaciones de los recursos. ¿Cómo voy a comprar un auto nuevo, una moto nueva si no tengo ni un peso? Pero nada es imposible para el que cree, dice la palabra. Amén. El Señor está pendiente
ayudemos en su obra. Cuando Él llama a los discípulos, Él está pendiente de que esos discípulos estén trabajando en su obra. No los quiere sentados, Él los quiere trabajando en su obra. Él está pendiente de eso. Y por eso nos da responsabilidades. Por eso le dice, bueno, ustedes denle que comer, ustedes hagan esto, ustedes hagan aquello. Pero como yo no quiero asumir la responsabilidad, porque requiere un esfuerzo, porque tengo que orar el doble, porque tengo que hacer más ayuno, porque tengo que buscar más la palabra, porque si no tengo nada en la fuente está seca. El que venga a beber de la fuente que yo tengo no va a encontrar absolutamente nada. Va a encontrar simplemente seco y vacío. Pero el hombre siempre dice no se puede, no hay, no alcanza. ¿Cómo vamos a hacer esto si nos faltan los recursos? Cuando Él da la orden de moverse, en este caso Él le dio la orden a los discípulos y le dijo, den ustedes de comer. No es que yo me tengo que mover todas las veces que a mí se me ocurre, no, cuando Él te da la orden, que es el encargado o es la encargada de hacer tal o cual tarea, debemos hacerlo. Debemos ser obedientes. Porque cuando Él te da la orden, te está respaldando en lo que te hace, en lo que Él te manda. Él te está respaldando. Está entregando algo en tus manos. Está direccionando nuestra vida a algo más. Y así demostrar que en Él no hay límites. Y que todas las cosas son posibles si yo puedo creer. Pero ¿cómo Dios va a demostrar sus milagros o la sobreabundancia o la multiplicación si yo no quiero ir? Si yo no quiero hacer, si yo no me quiero mover, si no me quiero forzar. Anulo completamente la obra del reino en mi vida. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Va a mandar a otro. Va a encontrar a otro corazón dispuesto. Va a mandar a otra persona que le diga, sí Señor, yo te creo, yo voy a ir, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo voy. Y ese va a tener menos que vos todavía. Va a saber menos que vos todavía. Y Dios lo va a usar más. Dios es especialista cuando no hay nada. Si en este día en tu casa no hay nada, está todo vacío, es el momento justo para que Dios mande la multiplicación. Porque cuando aquella viuda estaba para morirse, llega el profeta y le dice que tiene mujer, y un poco de aceite y un poco de harina, y voy a hacer una tortita y vamos a comer y no vamos a morir. Todo poquito tenía, todo poquito. Pero de eso poquito, Dios lo transformó y le dijo, ven, junta vasijas de tus vecinos y tráelas, y el aceite y la harina no escasearán. ¿Sabe cuándo se terminó? Cuando la mujer puso límite y trajo cierta cantidad de vasijas y no trajo más. Ahí se terminó. Se paró. Nosotros somos los que impedimos muchas veces que Dios envíe la sobreabundancia. Lo limitamos a Dios. Dios quiere seguir haciendo más, Dios quiere seguir haciendo más, pero yo digo, bueno, acá te traigo, tengo esto, está. Hasta acá. Yo sé que vos me querés bendecir, pero hasta acá voy.
yo le pongo los límites a la abundancia y la multiplicación de Dios. Por eso estos venían y traían 5 pancitos y 2 pececitos. Señor, no sé lo que va a hacer, pero acá te traemos, esto es lo único que hay. Y yo no sé lo que pensarían los apóstoles, los discípulos. ¿Cómo pensaría usted? ¿Y ellos no habían visto al Señor hacer multitud de milagros o no? Pero en ese momento estoy segura que ellos no creían lo que iba a hacer el Señor, ni tenían idea. Vamos a ver qué hace este con 5 panes y 2 peces. Para darle de comer a una multitud de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Y póngale que hubiera 2 por cada hombre, estamos hablando de 15.000 personas, no 5, 15.000. El 5, él habla de 5.000 hombres, habla de 5 panes. El 5 representa la responsabilidad del hombre frente a Dios. Por eso dice, tengo 5. Ese hombre que está bajo el gobierno de Dios, no el que está fuera de la voluntad de Dios. Ese hombre presenta lo que tiene, aunque sea 5 solamente. 5 eran los talentos que se le dieron y produjo otros 5. Y dice, Señor, tengo esto, pero yo sé que vos lo podés multiplicar. Ese hombre de responsabilidad, esa mujer que es responsable bajo el gobierno de Dios, viene y presenta lo que tiene. El 2, cuando le habla solamente de 2 peces, representa la dualidad que el hombre tiene dentro de sí mismo. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza. El que sí quiero hacer y el que no quiero hacer. Y ese conflicto interno que continuamente tenemos los hombres y las mujeres. Eso representa a Dios. Solo 2 peces. Sus luchas y su consecuencia del pecado. Vamos a ir al otro versículo, donde le dice, traédmelos acá. Cuando el hombre se presenta con lo que tiene, Dios te dice, tráeme eso que tenés. Yo te voy a enseñar cómo son los asuntos del reino. Y ahí Dios empieza a hacer el milagro. Pero para eso yo tengo que llegar al punto cúlmine con la fe perfecta, con la fe bien puesta, diríamos, como uruguayos que somos, establecida ahí para que el Señor vea la forma oportuna de hacer el milagro. Que no hay ni siquiera una pizca de incredulidad ni de duda en mi corazón. Y yo vengo y le presento y digo, Señor, aquí está. ¿Se acuerdan la viuda que puso una ofrenda, monedita? ¿Y qué le dijo Dios? Esta puso más ofrenda que el resto que estaba allí. Y los demás no sabían nada. Vaya a saber cuánto más habían puesto los demás. Pero el Señor le aclara y le dice, porque de lo único que tenía, y no tenía más nada, puso todo. Cuando vos le presentás a Dios lo único que tenés, creyendo, el Señor lo multiplica. Entonces estos vinieron allí y le presentaron, demostrando Dios la plenitud de su grandeza, majestad, de su señorío sobre todo, y que no hay limitaciones posibles para Dios. No importa cuánto tengas. Cuando hay una directiva de Dios para multiplicar, Él lo hace. Pero ¿cuánto cuesta ponerte en esa directiva? Dios te tiene que ubicar, Dios te tiene que mandar, Dios te tiene que decir. Y cuando te dijo, obedece. Con lo que tengas. Porque justamente Él te va a hablar cuando no hay nada.
mandó en el versículo 19 a la gente a que recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Él tiene la respuesta correcta, siempre. Porque en el momento oportuno de tu aflicción te dice, recuéstate y descansa. Y vos estás afligido y le decís, Señor, no tengo nada, no me voy a quedar quieto. Y el Señor te dice, recuéstate y descansa. Siempre tiene la respuesta correcta. Pero la respuesta correcta muchas veces no es para suplir lo que está pasando, sino para que descanses, para que te quedes quieto, quieta, para que descanses en Él y en su palabra. Pero no es lo que yo quería escuchar. Señor, yo quería que vos me respondieras, que me pagaras la deuda, que vos me hicieras esto, que apareciera el trabajo. Y el Señor te dice, descansa, recuéstate, adora, alaba, canta alabanza, no te apresures, no te afanes, descansa. Así le dijo la multitud. La multitud estaba hambrienta, sedienta. Y le dice, dígale que descanse, que se recueste y descanse. Y después de bendecir y hacer la multiplicación, se la entrega a quién. Cuando Dios hace el milagro, ¿a quién se lo entregó? A los discípulos. ¿Y qué les dijo? Trabajen, vayan, repartan, hagan, presenten, siempre de acuerdo con el Señor. Cuando el Señor hace la multiplicación, Él te va a enviar a trabajar, no a quedarnos en casa. Que mucho creyente no entiende eso. Cuando soy bendecido, cuando tengo todo, cuando el favor de Dios está en los bolsillos llenos, me quedo en casa, me siento y no hago nada. Cuando la superabundancia vino, el Señor te dice, ahora trabaja, reparte, porque lo que te di no es solamente para que te llene vos, sino para que repartas. Cuando viene abundancia de palabra a tu vida y Dios te da un mensaje y te da otro y te da otro, ¿qué te está dando? Abundancia de palabra no es para que te la quedes y la retengas, sino para que la envíes y salga. Trabaja, reparte. En Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Cuando nosotros nos movemos en esa directiva de Dios que nos dice, bueno, vayan a aquel lugar y lleven palabra allá, el Señor va a acompañar con señales su palabra. Si eso no pasa, es porque están pasando dos cosas. O no te envió Dios a ese lugar, o la incredulidad está en ese lugar. Pero cuando Dios te envía, tenés que tener claro que Dios te está enviando. Que Dios está abriendo la puerta. Que Dios te está dando el respaldo. Que Dios te está dando la seguridad de que, aunque no aparezcan todas las respuestas posibles, cuando hiciste el trabajo, en el mundo espiritual algo pasó. Algo aconteció. Pero tengo que estar yo en la seguridad que Dios me está mandando. Que Dios me está respaldando. Que no me estoy moviendo y yo diciéndole, Señor, ¿qué te parece a vos si vamos a predicar allá? Porque allá vos sabés que en aquella gente hay una cantidad de enfermos. ¿Qué tal si vamos para allá? Y yo le voy mandando al Señor a dónde hay que ir. ¿Acaso Él lo sabe? Claro que sí. Pero a veces nos movemos por emocionalismo. Porque sabemos el problema de
porque sabemos esto, aquello, lo otro, y yo con mi buena intención quiero ayudar a Dios.